más a la herida entonces. Bueno, muy bien, empezamos con el video de análisis de datos en muestras complejas. Y este está apuntado entonces a mirar cómo lo podemos hacer por Epidat y miraremos algunos resultados de ese mismo estudio con algunas acotaciones. Bueno, en el Epidat 4, el 3.1 todavía en esto se mantiene muy similar, está el de muestreo y estimación con muestras complejas. Nosotros, el curso como tal está más enfocado al cálculo de tamaño de muestra, pero sí consideré prudente hablar un poco sobre estas estimaciones, porque realmente percibe uno que se han venido trabajando tal vez de una manera no adecuada. A ver, esta es una primera salida de cómo, qué información requiere para hacer estas estimaciones. Observen, el primer punto es abrir el archivo. Siempre requerimos tener un archivo y lo más usual es tener el archivo en Excel. Ya sabemos que se construye bien las variables en la primera fila y sin dejar espacios arrancaría los datos ya como tal. Es importante destacar que si tengo alguna fila, la primera sobre todo, alguna fila vacía, no se podrá procesar. Y hay otro detalle también. Dentro de los conglomerados, mínimo deben haber dos. Si yo tengo solamente un municipio en una de las subregiones, no me permite el procesamiento para poder hacer los ajustes, las ponderaciones, porque se trabajan con las fórmulas que ya hemos mencionado también de Thompson y Hackers, creo que es de la pronunciación. Bueno, luego de esta salida, aquí tenemos pantalla, al llamar el archivo en cuestión, en este caso lo llamé base final ponderaciones, me muestra todas las variables de la base de datos. Bien, a ver, Vladimir, mínimo cuántos, me es más explícito en la pregunta. A ver, Eduardo, lo que estamos diciendo en esta última parte es, vamos a trabajar en el Epidat. Hay que abrir el archivo, generalmente lo debemos de tener en Excel, o es lo más usual, y en Excel, cuando ya lo abro, muestra todas las variables que se tienen en la base de datos. Sí, lo que mencionaba de los conglomerados, Vladimir, es que mínimamente se requieren 2 conglomerados por estrato. Valga decir, estrato es provincia, pero entonces dentro de cada provincia necesitamos tener mínimo 12 municipios, mínimo. Si tuviéramos menos, o sea 1, no se procesa la información. Ahora, en la parte de ponderación, aquí no la llené, pero obviamente este es el punto crucial. Este no debe de quedar en blanco. Si queda en blanco, las estimaciones se estarían haciendo sin tener en cuenta precisamente esas probabilidades. Ahí es donde debemos de trabajar e incluir las probabilidades, en este caso sería de la tercera etapa. Sin embargo, el Epidat viene trabajado más como para un estrato y un conglomerado, o una segunda etapa. Pero aquí es donde debe de colocarse las ponderaciones. Ahora, estimar medias. Obviamente ahí tendrían que colocarse las variables cuantitativas que estuviésemos interesados en estimar. Y en las proporciones, también las variables cualitativas. En este caso coloqué, o está en pantalla, sexo, ese de diarrea hacia los niños, les había dado diarrea en los últimos tiempos que se estaban analizando, sí o no, y no sabían, era la otra interrogante, lo mismo vómito, y habían otras variables pues, del caso, está lo de anemia, en fin. Y hay más posibilidades cuando dice segmentar resultados. Para el ejemplo coloqué la ubicación. Esa ubicación dice si es urbana o rural, o bien otra variable que quisiéramos desagregar.
A ver, ¿por qué dice opcional? Porque no siempre tiene que haber conglomerados. Es decir, en las posibilidades que plantea el software, dice opcional, estratos también dice opcional, porque el esquema está diseñado para hacer estimaciones, pero no necesariamente tiene que ser estratificado por conglomerados. Pudo haber sido estratificado solo, entonces yo no le chuleo conglomerados. O pudo haber sido conglomerado sin contar estratos, que creo que ya la diferencia es bien evidente. Si yo hubiera utilizado conglomerados, daba la opción de que no quedara alguna provincia representada. Entonces ahí es donde están las diferencias. Depende del diseño, uno define cuáles campos llenan. Para el ejemplo tenía provincias y tengo conglomerados también. Y por ende tengo las probabilidades. Ahora, hay veces que usted puede tener estratos y les dé probabilidad igual a todos, entonces tampoco necesitaría entrar la ponderación. Pero es poco usual eso. ¿Queda claro esa parte, Vladimir? Y los demás, claro. Bien. Ahora, la salida que nos da con ese esquema es la que están observando en pantalla. ¿Cuál es la diferencia fundamental de lo que estamos conversando? Voy a mostrar, para la variable sexo no hay mucha diferencia en el primer porcentaje con respecto al porcentaje ponderado. No marca distancias, no hay mucha diferenciación en esa, pero es por los resultados mismos, ¿no? Y observen que la salida es porcentaje ponderado. Este es realmente el que deberíamos de tener en cuenta, ¿sí? Porcentaje ponderado. El que estoy colocándole en una bolita que no es bolita, dio .8282. El de hacer el simple conteo me había dado 83.3, 83.31. Pequeñas diferencias, pero en otro tipo de estudio o en otras variables, otra base de datos, podría haber dado cambios más sustanciales. Lo único cierto es que el ponderado da diferente. Y este es el que se requiere presentar. Porque este ponderado es el que está teniendo en cuenta las diferentes probabilidades de inclusión en la muestra. Por eso es que se trabaja ese, ¿sí? Ahora, nos está dando el error estándar en porcentaje. Y nos están dando los intervalos de confianza. Aquí pues, no tienen ustedes todo el conocimiento, ni yo que estaba involucrado pues, de las categorías, aunque yo siempre alcancé a ver el 1 sí tenía el problema de la diarrea, el 2 no, el 3 no sabe, el 0 tal vez fue que no contestaron, era nulo lo que mostraba en la base de datos. Por eso siempre se reitera el tema de que hay que revisar la base de datos bien y obviamente trabajar a la luz de los señores, en este caso epidemiólogos también o médicos, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrar es, primero, la ruta del EPIDAD, cómo se hizo. Segundo, que sí hay diferencias en lo ponderado con el porcentaje normal. El porcentaje normal es como un indicador para el investigador mirar qué cambios pudo ver o el impacto de la misma ponderación, pero yo no lo vería adecuado incluso entregar en un informe porque es como da de pronto más posibilidades de embolatar, digámoslo así, a las personas lectoras. Porque ese no es lo adecuado calcularlo de esa manera. Entonces uno entregaría el porcentaje ponderado, intervalo de confianza. Aquí también lo que observan es que hay un N de 1139. Estos, no hice la referencia, este es para la parte resultados de vivienda número 1. Voy, Vladimir. Para el número 1 es urbano y rural es el número 2, así se codificó. Entonces, por eso aquí hubo 1139 en el área urbana. Ya ahora vamos a ver en lo rural. Vamos a ver a Vladimir, que me dice que tal vez no ha escuchado todo completo. La síntesis es muy fácil. Los verdaderos porcentajes son los que están en la columna de ponderados. Aquí el 2 no le han dado diarrea, es el 82%, pero ahí estamos observando un
intervalo de confianza. Entre el 79 y un 86. Realmente es un intervalo que podemos considerar pequeño, entre el 79 y el 86. Observen el efecto del diseño, que es el otro término que nos entrega por defecto este software, y que es una manera de indicarnos qué tanto nos estamos alejando de si hubiésemos usado un muestreo aleatorio simple. Entonces, cuando en alguna vez me preguntaban el DEF, sí, el DEF lo definimos para tomar la muestra, pero al final, realmente ya, como se sabe el diseño que se hizo, entonces el aparato calcula la variabilidad, en este caso de los que tuvieron diarrea o no, usando la estrategia o las fórmulas de la varianza normalita, o sea, el muestreo aleatorio simple, pero también calcula esa misma variabilidad teniendo en cuenta los diferentes subgrupos que se formaron, o sea, la parte estratificada. Y al hacer el cociente de esas dos variabilidades nos está dando estos valores del DEF, 1.6, 1.5, 1.3, dentro de lo muy normal, digámoslo así, incluso podría considerarse como bueno. No recuerdo exacto cuándo fue el diseño, hicimos tal vez con 1.6 o 1.8, fue lo que se trabajó para la muestra. Pero ya esto es lo real, para estas variables, y obviamente da distinto para las diversas categorías. Esta es la manera entonces, y el error estándar ya también lo estamos observando, realmente son bajos, por el N que está trabajado en este caso de urbano. Vamos a mirar algo similar en el tema de lo rural. En lo rural fueron 597, pero observen que ya las ponderaciones en cuanto al sexo sí tiene cambio de alguna manera sustancial en lo ponderado con lo tradicional, digámoslo así, o con lo no ponderado. Ahí estamos observando mujeres, era el 1,49%, mientras que ya ponderando por las probabilidades, etcétera, estamos observando un 52%. Pero de hecho esa es solo como por mostrar. Lo que uno trata de hacer más en los estimadores es a las variables objeto de estudio. Valga decir si tuvo diarrea, si tuvo vómito, el tema de las anemias, el tema de los microbios, pues que era lo que estábamos analizando. Ahí lo que uno miraría son los intervalos, 85 y 94, a mi modo de ver no son muy amplios, parece que son ilustrativos, digamos, para toma de decisiones de un ministerio, a ver qué puede impactar en estas regiones sobre el tema que están midiendo. Esta es entonces la salida en general. Habría que mirar pues ya el interés específico de las variables que se quieran. Cuando son cuantitativos saldrá pues la media, la media y el intervalo de confianza para la media. También, por ejemplo, para la variable edad. Bien, comentarios hasta aquí. Voy a parar